Ser podcast. Jesús Callejo, bienvenido una semana más a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues encantado una semana más, y qué lugar de privilegio y qué lugar que nos trae tantos recuerdos a ti y a mí, porque es nuestra segunda ciudad, por decirlo así. Desde luego, yo lo decía muy emocionado, a punto he estado hoy de saltarme la lagrimilla cuando he dicho lo de, es que es verdad, hacía un año que no nos sentábamos juntos a hacer un programa, y menos en una salida. Las que hemos realizado han sido salidas virtuales, con todo el cariño del mundo, ¿no? Pero estar ahora juntos, aunque sea sin mascarilla, a esta distancia, casi 2 metros, merecía la pena, ¿no? Y en este marco, ¿no?, como decía, de las Cortes de Castilla y León, gracias a la Fundación de Castilla y León, que nos ha acogido con tanto cariño para hablar de estos 500 años de Villalar, y también, como vamos a hacer, de un personaje que es prototípico de la ciudad de Valladolid, que es José Zorrilla. Sí, yo creo que sí. Cuando alguien se refiere a Valladolid, desde el punto de vista histórico, pero también literario, José Zorrilla sale a colación. Hombre, no en balde, pues fíjate, la cantidad de monumentos, de sitios que tienen el nombre de José Zorrilla, ¿no? Desde el estadio de fútbol hasta una plaza, hasta un paseo, un monumento. El Instituto José Zorrilla, donde yo estudié aquí en Valladolid. Por tanto, quiere decir que Zorrilla es algo más ya que un escritor, es algo más que un dramaturgo, se ha convertido en un icono. Y en un icono del romanticismo, en un icono de Valladolid, en un icono, pues fíjate, de Don Juan Tenorio, la clásica obra que se representa siempre el Día de Todos los Santos. Y a pesar de que es un personaje muy conocido, que tenemos muchos datos de él, fíjate, sus recuerdos del tiempo viejo, esas memorias que él escribió ya en una edad bastante provecta, pues nos indica que aún así hay muchos flecos de José Zorrilla que no son tan conocidos. Conocemos por sus obras, conocemos pues algunos de sus avatares, en fin, algunos de sus viajes. Él estuvo en París, estuvo en Londres, estuvo en México, pero también tiene una vertiente misteriosa, una vertiente menos conocida, y que él reflejó perfectamente en estas memorias, porque ya desde pequeño él tuvo contacto con ese mundo fantasmagórico, con ese más allá, y qué duda cabe que todo eso ejerció una influencia capital para sus poemas y luego para sus dramas, donde los fantasmas, los espectros, es algo habitual. Bueno, pues es tan habitual porque yo creo que lo llevaba en el código genético. Por eso es importante hablar de el otro José Zorrilla, el otro Zorrilla más desconocido. Además, un personaje vinculado al romanticismo, aunque en esos últimos coletazos. Recordemos que él nació en el año 1817 y falleció en 1893, pero merecía con todo el mérito este cronovisor, y desde luego qué mejor lugar que hacerlo aquí en la ciudad de Valladolid. Como siempre, Jesús, aquí tenemos el teclado preparado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? La fecha es el 21 de junio de 1889. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, aplausos, carros, flores, coronas de flores, todo en reconocimiento a José Zorrilla, que le vemos ahí encima de ese estrado, aplaudiendo también y emocionado. Es ya bastante mayor, es anciano, sí. Pero ¿dónde estamos? ¿Dónde nos encontramos? Bueno, no estamos en Valladolid en este momento, estamos en Granada. Estas son las ventajas que tiene el cronovisor, que nos desplazamos al tiempo y al espacio, que realmente consideramos que era muy interesante para el personaje que hoy hemos traído en el cronovisor, para José Zorrilla, porque en el momento en el que estamos, en Granada, en el Paseo del Salón, es verdad que está en una tribuna, hay muchísimas personas que están desfilando, ¿no?, por este Paseo del Salón. Se le está haciendo un homenaje, pero un homenaje, no cualquier homenaje, estamos hablando de un poeta. Recuerda, Nacho, que los poetas, los literatos en general, eran muertos de hambre, donde prácticamente estaban marginados y donde no se les hacía ni caso. Bueno, pues aquí Zorrilla tiene 72 años y sí se le está haciendo caso. Y el homenaje, hoy es el homenaje, mañana va a ser la coronación, que también va a ser con todo el fasto,
Pero este desfile, un desfile de los grupos gremiales, hay desfiles de periodistas, de sociedades económicas, además de varias provincias de España. Estamos hablando de desfiles de instituciones culturales, de estudiantes, de la Asociación de Escritores, y cada uno le va dejando una corona. Claro, José Zorrilla le vemos emocionado, por supuesto. Más al lado tiene a Emilio Ferrari, a un escritor vallisoletano muy conocido, pero muy amigo suyo, con el que fue también a Granada. Y está tan emocionado porque cada corona está representando un elemento de agradecimiento por parte, ya te digo, de los distintos gremios que acabo de citar y muchísimos más. Recibe 926 coronas, la mayoría de laurel, la mayoría de flores, alguna de plata, alguna de oro, alguna de algún bronce bastante sospechoso, pero todo ello, ya digo, en un homenaje espectacular. Nunca se había hecho un homenaje así en España y posiblemente en el mundo a un escritor. Y esto es un dato muy curioso, porque es en un momento en el que José Zorrilla, ya con una cierta edad, muy achacoso en distintas enfermedades que él tenía, no lo estaba pasando bien económicamente. Él había estado en distintos lugares del mundo, pero como buen poeta, pues no le llegaba el sueldo casi a final de mes. Sin embargo, todo esto que está recibiendo, estos agasajos, le van a servir luego para que sus últimos años de vida, y no le quedan tantos, sí que les sirvan para vivir con más decoro. Bueno, pues aquí le estamos viendo con plumas de plata, con plumas de oro que también le están dando, con coronas, con estandarte, etcétera, etcétera. Y luego lo que le van a dar mañana, porque mañana es la coronación en un lugar mucho más cerrado, que es en el Palacio de Carlos V, y donde también se le va a reconocer el gran mérito que ha tenido este hombre, porque él era muy conocido, evidentemente, en Valladolid, en Granada, en España en general, pero también era muy conocido fuera de España. Uno de los grandes representantes del romanticismo, pero uno de los grandes representantes también de esa literatura que marcó también un antes y un después en muchísimos escritores posteriores. Entonces, bueno, no deja de ser también paradójico que sea Granada, además, el lugar donde se le laurea como poeta nacional. Luego en Valladolid, evidentemente, también se le reconoció ese mérito, pero en petit comité, pero también, y eso es curioso, también llamativo, porque justo en ese momento a Valladolid le había nombrado el cronista oficial, le había dado incluso una pensión de 18.000 reales de la época, que equivalían a 1.500 pesetas, era un dineral. Bueno, pues se lo habían quitado. Esa pensión de cronista en aquel momento. Ya en los periódicos que él colaboraba prácticamente le pagaban una miseria. Los derechos de autor de sus obras teatrales, incluida Don Juan Tenorio, no eran suyos, sino que él había hecho una gestión al principio pues muy desastrosa y no estaba recibiendo las regalías que le correspondían. Es decir, que las estaba pasando canutas a nivel económico. Bueno, pues esto fue el momento de gloria, el momento de florecimiento. Lo que no saben los granadinos es que cuando llega a Madrid, prácticamente lo empeña todo, porque con ese dinero le va a servir para subsistir de una forma mucho más holgada los últimos años que le quedaban de vida. Jesús, tú lo decías al principio, José Zorrilla se caracterizó a lo largo de su vida pues por ser una especie de escritor viajero, ¿no? Tuvo la posibilidad de ir por algunas ciudades, grandes ciudades de Europa y de América, y sobre todo apasionado por la literatura desde niño, desde la juventud. Su familia, como sucedió con muchos en aquella época, se empeñó en que fuera abogado. Él siempre dejó de lado el derecho, las leyes, para preferir escribir y disfrutar de esas novelas de Alejandro Dumas, de los textos de la poesía de Víctor Hugo. Es decir, era una especie de polímata de la literatura de aquella época, ¿no? Sí, la verdad que lo pasó muy mal porque él tuvo distintos episodios en su vida bastante traumáticos, y uno de ellos fue su padre. Su padre era una persona muy autoritaria, tenía una disciplina muy recia, y el padre quería que su hijo estudiara leyes sí o sí. Y claro, el hijo no le entraban las leyes. Él estudió en la Universidad de Toledo, él estudió en la Universidad de Valladolid, pero no le gustaban las leyes. Pero hubo un momento en que él tuvo que tomar una decisión cuando él tenía 20 años. Es decir, obedecer a su padre y por lo tanto seguir el camino que no le gustaba para nada, porque lo que quería era eso, escribir poemas. Por supuesto, los versos a su padre no le gustaban para nada, le decía que se dedicara a unas cosas mucho más útiles, que dieran mucho más beneficio económico. Bueno, pues ahí es donde ocurre un episodio clave en la vida de José Zorrilla, porque cuando él tenía 20 años y al ver su padre que no le cundían los estudios, lo que estaba pagando, ¿no?, tanto en Toledo como en Valladolid, lo que le hace es que se vaya a Lerma, que ahí tenían una casa, que se vaya a Lerma, a Burgos, a cavar viñas. Entonces él dice que yo a cavar viñas con 20 años, se cogió la yegua de su primo y se fue para Madrid con una mano delante y otra detrás, evidentemente, porque tenía muy poco dinero, y ahí
le ocurrió otro elemento de suerte, porque al poco tiempo de estar allí se suicida Mario José de Larra. Larra era también uno de los representantes del romanticismo, y él va allí pues para ver un poco qué es lo que pasa. Le había hecho un poema a Larra, y justo en el sepulcro suyo, junto con una serie de amigos, pues cada uno va soltando una elegía, ¿no?, en recuerdo de Larra. Él, por supuesto, conocía toda la obra de Larra, y él suelta su poema, pero de una forma muy emotiva, muy apasionada. Sabía que era su momento de gloria, y efectivamente lo dijo de tal manera que todo el mundo soltó la lagrimita, que gracias a ese poema, al lado del cadáver de Larra, él empieza a ser encumbrado. Tiene amigos muy importantes, como Hassenburg, por ejemplo, y como Antonio García Gutiérrez, que le dan la posibilidad de que empiece a escribir en periódicos y en revistas madrileñas. Y en ese momento se empieza a labrar una fortuna, en este caso de lo que él quería, de literato. Deja las leyes, por supuesto con el cabreo de su padre, que nunca aceptó esta decisión, y son los momentos claves en la biografía de Zorrilla de cómo, de ser pues un leguleyo donde nadie hubiera reconocido sus méritos, a convertirse en uno de los grandes poetas del romanticismo. Una tarde, mientras dormía mi padre la siesta y mi madre en el comedor arreglaba los trastos con las criadas, arrastraba yo por la antesala mi caballo de cartón, pasando y repasando por delante de la puerta entreabierta del inocupado aposento. En una de mis vueltas creí ver a alguien en el sillón de brazos. Y suponiendo que sería Viviana, que dormía también su siesta a escondidas de mi madre, empujé y abrí del todo la puerta. Una señora de cabello empolvado, encajes en los puños y ancha falda de seda verde, a quien yo no había visto nunca. Ocupaba efectivamente el sillón, y con afable pero melancólica sonrisa, me hacía señas con la mano para que me acercase a ella. Como ni yo era un chico hosco, huraño, ni malcriado, ni aquella señora tenía nada de medroso ni amenazador, tirando con mi mano izquierda del cordel con que arrastraba mi caballo, me acerqué a ella sin miedo ni desconfianza. Jesús, acabamos de escuchar un fragmento de esos recuerdos del tiempo viejo, en donde el bueno de José Zorrilla, siendo ya mayor, recuerda una anécdota en la que cuando era niño y estaba jugando con ese caballito de cartón, lo escuchábamos en la voz de Julio López, en la voz magistral de nuestro compañero Julito López, como él dice que vio a esa anciana, a esa mujer, que luego por los comentarios que hizo con sus padres y con otros miembros de la familia identificó con que era la abuela Nicolasa, ¿no?, que se le había aparecido allí, porque en esa habitación no había nadie, pero era el lugar en donde había vivido la abuela Nicolasa. Claro, bueno, era la casa donde él vivió los 7 primeros años de su vida. Que está aquí en Valladolid. Claro, exactamente, lo que antiguamente se llamaba la calle de la Ceniza, ¿no?, y ahora es Fray Luis de León. Y entonces, bueno, pues en ese momento, cuando él estaba con su caballito, entra en esta habitación que estaba hecha, pues bueno, pues destinada un poco para muebles viejos, y ahí se encuentra el espectro de su abuela, pero es de su abuela paterna, de Nicolasa Caballero. Y él lo cuenta, claro, de una forma muy ingenua, cuando se lo dice a su madre va allí, evidentemente no la encuentra, pero dice algo más. Si siguiéramos leyendo ese párrafo tan emotivo que cuenta José Zorrilla, dice que la abuela le hace un ademán de que se acerque, el nieto se acerca y le dice: soy tu abuelita. Dice: quiéreme mucho, Dios te iluminará. Entonces, claro, él se quedó totalmente estupefacto. Claro, pensaban, ¿no?, que no correspondía a esta mujer, que ya se había muerto. Luego la reconoce cuando él va a la casa que tiene en Torquemada, cuando él ya tiene 16 años, ve un retrato y efectivamente identifica el retrato con la mujer espectral que vio cuando él, en este momento, tendría unos 6 años, ya digo, porque él vive hasta los 7 años allí. No fue el único episodio, él cuenta también otros episodios fantasmagóricos en la iglesia de San Martín, que está muy cerca de la calle, donde actualmente es la casa museo. Y esto es interesante, Nacho, porque a raíz de este acontecimiento de Nicolasa, de esta abuela, sabes que con el tiempo, cuando ya se convierte en casa museo de José Zorrilla, una habitación supuestamente donde ocurrió esta aparición o esta visión, estaba cerrada a cal y canto porque ahí ocurrían fenómenos extraños o fenómenos anómalos, hasta el punto de que dentro de la lista de casas encantadas que tenemos en España, una sería la Casa Museo de José Zorrilla, haciendo relación a este episodio que acabamos de comentar ahora.
Fuera Nicolasa, no fuera Nicolasa, el hecho es que muchísimos testimonios, que además yo recabé, porque yo he estado varias veces en esa casa, pues contaban, ¿no?, de que hay muebles que se movían, luces que se encendían y se apagaban, ruidos extraños, pues se los atribuyen a la pobre Nicolasa, que posiblemente ya no tenga nada que ver con este tipo de episodios, pero se ha convertido, como no, en una de esas casas fantasmagóricas por excelencia, además con aires literarios, porque quieras o no, Zorrilla, su espíritu, incluso su máscara mortuoria, sigue allí presente. Desde luego, yo recuerdo que hice hace casi 15 años ya para Cuarto Milenio un reportaje precisamente contando toda esta historia en la casa de Zorrilla, que recomendamos desde aquí, venir a Valladolid y visitarla, porque es un lugar mágico donde te adentras en el puro romanticismo del siglo XIX, con ese enorme salón de baile, la pajarera, el propio escritorio, la máscara funeraria, la cama, los recuerdos que hay de los viajes a México, que quizás también otra de las grandes aventuras de José Zorrilla, y al final de ese estrecho pasillo que hay en la planta de arriba, el acceso a una habitación que parece que está un poco como alejada del entorno normal de la casa, en donde se cree que fue aquella aparición de la abuela Nicolasa. Pero la vida de José Zorrilla, como decíamos, tiene muchísimas cosas más. Este es un programa especial que hacemos a colación de los 500 años de la batalla de Villalar, el 23 de abril del año 1521, y el propio José Zorrilla tuvo, pues como buen vallisoletano y recordando un poco aquella historia, intentó reflejar, ¿no?, en algunas de sus obras. Ahora escucharemos dentro de poco un pasaje de ese alcalde Ronquillo, en donde también toca de trasfondo, ¿no?, un poco la historia de Villalar, ¿no es así? Sí, claro, a ver, él se alimentó muchísimo de leyendas y también de la historia, ¿no?, de los cronicones y por supuesto de las crónicas a las que él pudo acceder, ¿no?, del padre Mariana y Jerónimo Zurita. Entonces lo conocía perfectamente, pero a él le interesaba siempre como la vertiente más fantástica, y una de sus obras de teatro, posiblemente la menos conocida, que se llama así, El alcalde Ronquillo, el alcalde Ronquillo o el Diablo en Valladolid, porque tiene un subtítulo también, con lo cual eso ya dices, a ver, ¿qué tiene que ver el alcalde Ronquillo con el Diablo en Valladolid? Como la subtitula esta obra de teatro. Bueno, es una obra de teatro en 5 actos. Lo llamativo es que él recoge una leyenda que en su época era muy cotidiana y que a día de hoy se sigue también relatando. Hay una parte histórica, es verdad, que el alcalde Ronquillo existió. Rodrigo Ronquillo fue un alcalde de corte que le nombró Carlos V. Alcalde de Zamora. Alcalde de Zamora, efectivamente, no de Valladolid. Cosa que Zorrilla le atribuye un poco ese cargo de alcalde de Valladolid, que no lo era. Pero bueno, ¿por qué le nombran alcalde de Zamora? Porque tiene que ir a buscar a uno de los grandes líderes comuneros del momento. Después de la batalla de Villalar, cuando son decapitados los 3 líderes, ¿no?, de esta revuelta comunera, había otro líder que se le estaba buscando, que era un obispo, que era Antonio de Acuña, y ese líder, pues tuvo también distintas peripecias, y al alcalde Ronquillo le mandan que le aprese. Al final ocurren distintas vicisitudes donde se escapa Antonio Acuña, hasta que al final es capturado. Es encerrado en la fortaleza de Simancas, y hay que ejecutarle, porque claro, ya empezaba a ser molesto, empezaba a convertirse en una especie de icono, porque en la prisión de Simancas estuvo 5 años, él logra escaparse, dicen que asesinando al alcaide de la prisión, logra escaparse, pero al final Ronquillo le captura y le ejecuta, el propio Ronquillo, le ejecuta con garrote vil. Pero claro, está ejecutando a un obispo. Él pide una bula papal para que de alguna forma le absuelva, ¿no?, de este pecado, porque no quiere morir cuando le llegue su momento con esa pena, ¿no?, de que ha ejecutado a un obispo. Y ahí entra la leyenda, es decir, esta es la parte histórica, y la leyenda es que cuando muere, y dicen que muere en Valladolid, la leyenda, realmente él muere en Madrid, pues un par de diablos van justo en el momento de la agonía para llevarse su alma, y no se la llevan de cualquier manera, sino que hacen un agujero en el techo, un agujero con olor a azufre, y para allá que se va, ¿no?, precisamente por los pecados que él había cometido a lo largo de su vida, entre ellos el haber ejecutado ni más ni menos que a un obispo. Y esto es lo que recoge José Zorrilla en su obra teatral, lo cual ya digo que no es verdad porque no coincide, ¿no?, con lo que se decía, pero como tuvo una vida muy pecaminosa, según lo que se contaba, pues había que darle un escarmiento a la misma altura, y el escarmiento era que muriera con la pena de que
su alma no había descansado en paz porque, a pesar de que había tenido la bula papal, él internamente sabía que no se había comportado bien con este hombre que fue uno de los líderes de los comuneros, Antonio de Acuña. Plazuela en Valladolid formada por los 3 edificios siguientes. Primero, a la derecha, una casa de buena apariencia con puerta y balcón practicables. Segundo, a la izquierda, una casa de mezquina apariencia con puerta y ventana baja practicables. Sobre la puerta un rótulo que dice taberna y hostería. Tercero, en el fondo, una casa en estado casi ruinoso cuyas ventanas bajas están tapiadas y las altas y puertas cerradas y clavadas con travesaños de madera y selladas todas con la cruz de la Inquisición. Sobre la puerta un rótulo que dice, en letras de no muy grandes dimensiones, Casa del Diablo. Al levantarse el telón en este primer acto, se ve salir al alcalde Ronquillo de su casa, que es la de la derecha, e ir a llamar a Roberto a la suya, que es la taberna. Jesús, escuchábamos ahora un fragmento del justo el inicio, ¿no?, de esa obra de José Zorrilla, El alcalde Ronquillo, en donde pues se representa un poco, se describe cómo son los diferentes elementos arquitectónicos que hay en el escenario, y sin lugar a dudas para un personaje que entra en el mundo de la leyenda, de la historia, de la tradición, porque el propio José Zorrilla, lo decíamos al principio, siempre anduvo, ¿no?, entre esas dos aguas como buen romántico, ¿no? Nos tenemos que imaginar esas reuniones sociales en donde quizás la muerte, lo insólito, lo extraño, el amor también, desde ese campo quizás más idealizado de los románticos en el siglo XIX, pues eran los temas de debate convencionales, ¿no? Claro. Sí, de hecho, un poco siguiendo ese corte que hemos escuchado ahí del inicio de esta obra teatral, ¿no?, del alcalde Ronquillo, el lugar donde está la Casa del Diablo sería en la actual Plaza de Santa Ana. Es decir, ahí, según la leyenda, es donde le entierran en un convento de franciscanos y es donde los diablos le llevan, ¿no?, en volandas hacia el infierno, dejando ese agujero que ya no está, decían, ¿no? Entonces, me refiero que dentro de esas rutas teatralizadas que a veces se hacen en Valladolid, ahí es donde está la Casa del Diablo, supuestamente donde muere el alcalde Ronquillo. Y efectivamente, hay muchísimas cualidades alrededor de la biografía de Zorrilla que le hacen especialmente sensible a lo paranormal, ¿de acuerdo? Ya hemos contado un poco lo de la abuela Nicolasa, pero hay otros episodios. Él tenía visiones, de hecho hay un poema muy célebre, en parte también por eso le hacen ese gran homenaje en Granada, porque Granada es como un leitmotiv dentro de sus obras y dentro de sus poemas. Entonces hay uno que se llama Los gnomos de la Alhambra, y cuando tú lees ese poema, él hace referencia a una visión que tuvo. Él estaba en la Alhambra, dice que los gnomos le aparecen allí, una especie de grupito, ¿no?, numeroso de gnomos, y además le explican por qué están los gnomos en los subterráneos de la Alhambra, que es para preservar ese edificio de los distintos seísmos y terremotos que se van produciendo. Ya sabemos que es una zona sísmica, ¿no?, Granada. Entonces le revelan ese dato y él hace un poema diciendo los gnomos de Granada. No sabemos si será verdad o no verdad, pero lo cuenta como una visión. Pero luego tiene otro tipo de cosas. Por ejemplo, era la cartomante. Hay mucha gente que no lo sabe. Él, por ejemplo, cuando está en París, hay una anécdota que se cuenta, y es que él echaba las cartas, la baraja española, y entonces, pues él conocía un poco los entresijos de cómo adivinar el futuro, ¿no? Eso un poco sería como el tarot más nuestro, más castellano. Entonces, dice que cuando está en París, echa las cartas a la esposa del cónsul británico. Y entonces, pues como la curiosidad, como él tenía esa especie de visión, que me pasa, Nacho, el as de oro, con lo cual también es un elemento cartomántico y muy simbólico, porque tener el as de oro es que es una próxima fortuna. Es un calendario que me han regalado esta mañana en una juguetería. Quiero comprar unas barajas y... No es lo que le sale el as de oro a esta mujer, a la esposa del cónsul británico, sino que lo que le sale es algo muy problemático y muy inquietante, porque le dice, además sin ningún tipo de tapujo, le dice que en los próximos 7 días entrará la justicia en su casa por causa de una muerte y que se va a disolver la familia. Claro, tú imagínate un poco el estupor que puede generar esto, como dice, ¿qué dice este hombre, no? Pues mira tú por dónde el cónsul, al cabo de unos pocos días, muere porque se parte el cuello en un accidente doméstico que tiene, y efectivamente pues entra el dolor, entra la desgracia y la familia se disuelve. Y acertó.
No se sabe de más episodios. Yo creo que el hombre quedó tan asustado, José Zorrilla, de echar las cartas y adivinar el futuro de una forma tan contundente que no volvió a echar las cartas. Pero las visiones, las apariciones, lo fantasmagórico le acompaña a lo largo de su vida. También es verdad, fíjate que antes te decía que uno de los factores de su vida era su padre. Su padre le influyó muchísimo, en este caso de forma negativa o no, a lo mejor le espoleó precisamente para que se dedicara más a la literatura. Otro de los factores era las distintas amantes que tuvo, que allí por donde iba, estuvo en París, estuvo en Londres, en México, pues cómo no, él estuvo casado 2 veces, pero también tuvo unas cuantas amantes que le alegraron la vida, pero también era una persona muy enfermiza. Y una de las cosas que también se desconoce de su biografía es que él era sonámbulo. Él muchas veces los poemas los dejaba a medio terminar por la noche, se dormía y al día siguiente los encontraba que estaba totalmente terminado y con la métrica precisa. Quiere decir que los había hecho él, no los había escrito nadie más, pero los había escrito en un estado de sonambulismo. No era consciente de cómo lo había escrito, pero habían quedado perfectos, habían quedado redondos. Y por otra parte era epiléptico, él empezó a tener crisis epilépticas, eso también le generó muchísimos trastornos de salud y luego también pues tuvo unos tumores cerebrales como consecuencia de lo cual acabó muriendo, ¿no? Lo tenía todo el pobre José Zorrilla. Lo tenía todo como buen poeta romántico, pues el hombre, bueno, aún así vivió bastante también, fue reconocido en vida, lo cual también es algo muy llamativo, porque lo normal es que muchos coetáneos suyos de su época, por ejemplo, si hablamos de Emilio Ferrari, como estamos hablando, incluso de Hunter Bush, ¿no? Que escribió Los amantes de Teruel, pues hay mucha gente que no le conoce. Pero tú Emilio Ferrari, por ejemplo, que tiene una calle aquí en Valladolid, al lado de la Plaza Fuente Dorada, estoy convencido de que muchos de los vallesoletanos que nos están escuchando ahora, la calle Ferrari, o el Instituto Ferrari también, que hubo en su momento, desconocen que era un escritor. Era un escritor y buen amigo de Zorrilla. Entonces, si echamos un poco ojeada a toda su bibliografía, veremos que muchas de sus historias tienen que ver con leyendas. A él le apasionaba. Así como Bécquer también utilizó ese material, ¿no? Que es infinito, ¿no? Que son las leyendas y las tradiciones, bueno, pues en el caso de Zorrilla lo utilizó bien para sus poemas o bien para sus obras de teatro. Entonces, títulos como A buen juez, mejor testigo, o como La justicia del rey Don Pedro o Margarita la Tornera, o incluso la de, bueno, pues la que está basada un poco en la vida del rey Sebastián, del sebastianismo, ¿no? Cuando sabes que al morir en la batalla de Alcázar-Quibir siempre se generó el mito de que él estaba ahí en un estado sonámbulo que podría venir en el momento que Portugal tuviera pues una crisis importante. Sí, que no había muerto incluso. Claro, pero a raíz de eso salen suplantadores del Madrigal. Ahí están, entonces es la historia, ¿no? de las obras de teatro en las que se basaban Zorrilla. Por eso digo que él tenía una cultura muy amplia de ese material, vamos a llamarle, del pensamiento mágico español. Lo conocía perfectamente, pero estuvo bastante tiempo en México. Es un episodio también no demasiado conocido, estuvo muy afín, ¿no? a Maximiliano I de Habsburgo, hasta que fue fusilado, pero durante ese tiempo, que por cierto le nombraron director de la Biblioteca Nacional, además le nombraron lector del emperador, durante aquel tiempo también se nutrió muchísimo de las leyendas mexicanas, que muchas de ellas pues tenían que ver con leyendas mestizas españolas que quedaron, pues bueno, pues ya sabes, un poco solapadas con las creencias también locales. Bueno, pues todo eso fue un caldo de cultivo perfecto para que luego él hiciera las obras de teatro que hizo, todas increíbles, y aquellos poemas por los cuales hoy es alabado y por los cuales hoy es reconocido como uno de los grandes poetas. Ya digo, no solo de Valladolid, no solo de España, sino como uno de los grandes poetas de la literatura universal. Desde luego que José Zorrilla merecía un cronovisor y, como decía al principio, qué mejor lugar que hacerlo aquí en Valladolid, gracias a la Fundación de Castilla y León, en el seno de las Cortes de la Comunidad de Castilla y León, pues en una fecha increíblemente mágica, ¿no? para lo que es esta comunidad, que es el 23 de abril del año 1521, en donde se dio la batalla de Villalar, una batalla con contrastes, unos estaban a favor, otros en contra. Ahora hablaremos de algunos detalles de lo más curioso sobre esta batalla con un buen amigo. Y la figura de José Zorrilla, como decía ahora, pues merecía estar aquí, no solamente por haber trabajado también y haberse interesado
interesado por la historia de su ciudad y del lugar en donde nació, sino por todos esos elementos mágicos que caracterizan también un poco esta primera parte del cronovisor de Ser Historia, aquí con Jesús Callejo. Jesús, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Ha sido un placer, como siempre, y más en este lugar tan hermoso y tan carismático. Gracias. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.